Expediente 1816. El año sin verano. Quiero que imagines algo por un instante. Imagínate salir de casa en pleno junio. No en enero, no en diciembre. Junio. Y aún así, sentir el aire como si el mundo se hubiera equivocado de estación. No un fresco agradable. Frío real. Frío que muerde. Frío que obliga a volver a encender el fuego. A ponerte ropa de invierno. A mirar el cielo y preguntarte: ¿qué está pasando? Ahora imagina que eso no dura un día, ni una semana, que se repite. Que en julio, cuando debería haber sol y cosechas, aparecen heladas, que el cielo se vuelve gris, pesado, como si hubiera una tapa encima del mundo, y que lo que para algunos es una rareza, para otros se convierte en una sentencia. La comida no crece, el precio sube, la gente entra en pánico, las ciudades cambian. Eso fue 1816, lo que la historia recuerda como el año sin verano. Y hoy vamos a abrir el expediente como se debe, con evidencia, con registros, con consecuencias humanas y urbanas, sin exagerar, pero tampoco minimizando. Porque 1816 no fue solo un año raro, fue una advertencia histórica. Cuando el clima cambia de forma brusca, no se afecta solo el paisaje, se afecta la economía, la salud, la estabilidad social y la manera en que una ciudad funciona. Este expediente no es para discutir en abstracto, es para observar señales, entender mecanismos y ver cómo un evento climático puede dejar huellas en el mundo real. Vamos a empezar con la pregunta que define todo: ¿cómo puede existir un año sin verano? La respuesta corta es que el verano no desaparece como si alguien apagara un interruptor. Lo que desaparece es la normalidad. Desaparece el patrón estable de temperaturas. Desaparece la confianza en que si plantas en primavera, cosechas en verano. Y en una sociedad que dependía más que nunca de la agricultura local, esa confianza era literalmente supervivencia. En 1816, en diferentes regiones, se registraron heladas tardías, nevadas fuera de temporada, lluvias persistentes, cielos cubiertos durante semanas y, lo más importante, se registró un enfriamiento global promedio, no enorme en números absolutos, pero devastador en impacto, porque la agricultura no necesita un cambio de 10 grados para colapsar. A veces basta con 1 o 2, justo en el momento crítico. Ahora vamos al origen. Cuando se habla de 1816, el nombre que aparece una y otra vez es Tambora, un volcán en Indonesia que erupcionó en 1815. Una erupción gigantesca, tan grande que expulsó enormes cantidades de ceniza y aerosoles a la atmósfera. Y esos aerosoles, especialmente los sulfatos, pueden permanecer en capas altas de la atmósfera durante meses o años, reflejando parte de la luz solar. Piensa en ello como un filtro. No bloquea el sol por completo, pero lo debilita, cambia el balance, reduce la energía que llega a la superficie, y cuando reduces la energía, la temperatura media baja, pero además el clima se vuelve extraño. Cambia la circulación atmosférica, cambian patrones de lluvia, se alteran temporadas. Así es como una erupción puede influir en el clima a escala global. Pero si esto es un fenómeno físico, lo más interesante es cómo se manifestó en la vida diaria, porque los números en una gráfica son una cosa, la experiencia humana es otra. En 1816, la gente no decía anomalía climática por aerosoles estratosféricos. La gente decía no hay verano. La gente decía el cielo está enfermo. La gente decía esto no es normal, y lo escribían. Y aquí entramos en la parte que hace sólido este expediente: los documentos. Hay registros en diarios personales, cartas, periódicos, informes locales, frases simples, repetidas, desde lugares distintos, relatos de heladas en junio, de nieve en meses que no tocaba, de campos arruinados, de hambre.
Eso es lo que convierte 1816 en un caso real, verificable. No es una leyenda. Está en tinta. Ahora, pausa un segundo. No es necesario que el mundo entero haya estado bajo nieve permanente para que el impacto sea enorme, porque el daño verdadero ocurre en momentos específicos, cuando una helada cae después de que la planta brotó, cuando una lluvia interminable pudre el grano antes de cosechar, cuando el frío ralentiza el crecimiento y el verano se vuelve demasiado corto. Una cadena alimentaria del siglo XIX no tenía los sistemas globales que existen hoy. No había refrigeración industrial moderna, no había transporte masivo rápido como ahora, y sobre todo, la mayoría de familias vivía con un margen mínimo. Un mal año podía ser hambre. 2 malos años podían ser desastre. Por eso, 1816 golpeó tan fuerte. Ahora vamos a mirar el impacto por capas. Primera capa, la agricultura. En muchas regiones, las cosechas fallaron. No necesariamente porque siempre nevaba, sino porque el patrón se desordenó. Heladas tardías, lluvias frías, falta de calor acumulado, y cuando la cosecha falla, el mercado reacciona. Segunda capa, los precios. El precio del grano, del pan, de la harina, sube. Y cuando sube, no sube para todos igual. La gente con recursos puede pagar, la gente pobre no. Y ahí empiezan las tensiones sociales. Tercera capa, el movimiento humano. Cuando el campo falla, la gente se mueve hacia ciudades buscando trabajo o comida, se mueve a otras regiones con la esperanza de mejores tierras, se mueve incluso a otros países. El clima empuja migraciones. Cuarta capa, la salud. El hambre debilita. La mala alimentación abre la puerta a enfermedades, y en ciudades donde el saneamiento era limitado, donde el agua se contaminaba con facilidad, donde el barro y la humedad eran parte del día a día, una crisis alimentaria podía convertirse en crisis sanitaria. Quinta capa, la política y el orden. Cuando hay hambre, hay protesta. Cuando hay protesta, hay control. En algunos lugares se registraron disturbios por comida, tensiones, represión. No porque 1816 creara maldad, sino porque la presión social rompe el equilibrio. Y ahora, la capa que nos interesa, especialmente en este canal, el impacto urbano. Las ciudades afectadas. Cuando el clima se vuelve más frío y más húmedo, las ciudades cambian por razones muy concretas, no solo psicológicas, físicas. Caminos de tierra se vuelven barro. El barro enferma. El barro paraliza el transporte. La humedad invade viviendas. La gente se concentra en interiores. Los mercados se alteran. Y si además hay migración desde el campo, la densidad urbana sube. Más gente en menos espacio, con menos comida, con menos higiene. Es una fórmula peligrosa. En ese contexto, muchas ciudades del siglo XIX aceleraron algo. La idea de modernizar infraestructura, mejorar drenaje, mejorar alcantarillado, controlar aguas residuales, pavimentar, elevar calles donde hacía falta. No digo que 1816 por sí solo haya causado todas las obras urbanas posteriores, pero sí digo algo que es lógico. Un shock climático y social puede acelerar decisiones que ya estaban en discusión. Puede convertir algún día en ahora, porque cuando un sistema se acerca al colapso, lo que era opcional se vuelve urgente. Entonces, ¿qué significa ciudades afectadas en este expediente? Significa que el impacto no fue solo rural, también fue urbano, y no solo en términos de hambre, sino en términos de funcionamiento de la ciudad. Abastecimiento, precios, salud, orden. Ahora, para entenderlo como expediente, vamos a hacer un ejercicio mental. Si tú fueras un habitante de una ciudad en 1816, ¿cómo notarías el año sin verano? Primero lo notarías en el cielo, más gris, más opaco, menos días claros. Luego lo notarías en el frío,
en la necesidad de mantener fuego encendido cuando no toca. Después lo notarías en el mercado: menos frutas, menos grano, precios más altos. Luego en el rumor: en tal zona se perdió la cosecha, en tal lugar nevó en junio. Y finalmente lo notarías en la tensión: más pobreza visible, más gente pidiendo, más conflictividad. Ese es el tipo de año que se recuerda, pero también el tipo de año que algunos intentan olvidar, porque hablar de hambre no es bonito. Hablar de fracaso del sistema no es cómodo. Y sin embargo, la historia está llena de momentos en los que el clima cambia y la sociedad tiembla. 1816 fue uno. Ahora vamos a hacer el corazón del expediente, la cadena causal, sin fantasía, sin saltos. Erupción masiva en 1815, aerosoles en atmósfera, menos radiación solar, enfriamiento promedio y alteración de patrones, heladas tardías, lluvias frías, veranos cortos, fallas de cosecha, subida de precios, hambre en sectores vulnerables, migraciones y tensión, presión sobre ciudades, aceleración de reformas y cambios. Esa cadena no necesita conspiración, necesita física, economía y psicología social. Pero aún así, hay preguntas que vale la pena hacer, porque el expediente no es solo para dar una explicación, sino para medir el impacto real. ¿Cuánto bajó la temperatura? ¿Dónde se sintió más? ¿Por qué algunas regiones sufrieron más que otras? Aquí entra el concepto de variabilidad regional. Un enfriamiento global promedio no significa que en todos lados hizo el mismo frío. Significa que el sistema se desajustó. Algunas zonas tuvieron lluvias persistentes, otras sequías, otras heladas puntuales. El año sin verano es un nombre que resume un fenómeno complejo. En algunos lugares, el daño principal fue la falta de calor. En otros, el exceso de lluvia. En otros, la combinación exacta en el peor momento. Ahora, hay un elemento cultural que suele mencionarse cuando se habla de 1816. El clima oscuro y frío de ese verano inspiró arte, literatura y relatos de época. Pero aquí no lo vamos a tratar como anécdota romántica. Lo vamos a tratar como evidencia indirecta. Si tantos relatos describen cielos grises y frío fuera de temporada, es porque la gente lo vivió. Pero volvamos a lo más duro: la comida. Una sociedad puede soportar muchas cosas, puede soportar discursos, cambios, incluso guerras. Pero cuando falta comida, todo cambia. La moral cambia, la ley cambia, la solidaridad se pone a prueba. Y en 1816, la comida se convirtió en tema central en muchas regiones. Ahora quiero que conectes esto con un detalle urbano que casi nadie considera: la infraestructura de mercado. ¿Qué pasa cuando hay escasez? Los mercados se vuelven más conflictivos, los intermediarios se vuelven sospechosos, aparecen acusaciones de acaparamiento, la gente exige control de precios, las autoridades intentan intervenir y el sistema, que ya era frágil, se tensa. Además, en años de frío y lluvia, transportar alimentos es más difícil. Caminos intransitables, carros atascados, puentes dañados. Todo eso retrasa el abastecimiento. Y en ciudades con alta densidad, un retraso no es una molestia, es un riesgo. Por eso, hablar de ciudades afectadas no es un detalle, es parte del mecanismo de crisis. Ahora, una vez que entiendes esto, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Dejó 1816 huellas visibles hoy? No del tipo una marca en una pared que diga 1816, claro, pero sí dejó huellas en forma de decisiones, proyectos, migraciones que cambiaron regiones, reformas de infraestructura que se aceleraron en las décadas siguientes, memoria cultural de aquel año terrible y sobre todo dejó un ejemplo. El sistema humano depende de un clima relativamente estable. Cuando esa estabilidad falla, el mundo se reorganiza. Ahora vamos a entrar en un segmento que, en un video, funciona muy bien: cronología.
Porque al espectador le encanta ver el año como una película. Imagina una línea del tiempo. Primavera, expectativas normales, se siembra, se espera verano. Mayo, junio, llegan las primeras heladas o el frío inesperado. Aparecen nevadas en lugares donde no deberían. Junio, julio, lluvias persistentes, cielo gris, días fríos. Se habla de verano perdido. Agosto, el calor no llega como debería. Los cultivos se retrasan. Otoño, cosecha insuficiente. Los precios suben. Invierno siguiente, la crisis se siente completa. Se acumulan deudas, hambre, tensión. Eso hace que 1816 no sea un día raro, sino un año entero de inestabilidad. Ahora, otra pregunta importante. Si Tambora erupcionó en 1815, ¿por qué en 1816 fue el golpe? Porque el tiempo atmosférico tiene inercia. Los aerosoles tardan en distribuirse. Los efectos pueden ser más fuertes en el año siguiente, cuando el sistema ya está cargado. Además, el clima natural ya tenía variabilidad. El aerosol volcánico se suma y puede empujar el sistema al extremo. Esa es la razón científica de por qué un evento en 1815 puede producir el año sin verano en 1816. Ahora bien, en Internet vas a encontrar versiones que dicen cosas como fue una guerra, fue un arma, fue borrado. Este video no necesita eso, porque la historia real ya es suficientemente fuerte. Un volcán alteró el clima global y afectó a millones. Eso es más impresionante que cualquier cuento. Pero aquí está el detalle que sí nos interesa: la memoria. Porque este episodio se siente como algo que no se cuenta. Se menciona en historia, sí, pero no se siente en la educación básica como algo central. Y sin embargo, si tú vives ese año, te cambia la vida. Entonces, ¿por qué no es más famoso? Porque los libros resumen. Porque el siglo XIX tiene muchas crisis. Porque la historia tiende a narrar desde guerras y líderes, no desde clima y pan. Porque el sufrimiento cotidiano rara vez se vuelve monumento. Pero eso no significa que no haya ocurrido. Significa que se normalizó como un capítulo más. Por eso hacemos un expediente, para devolverle densidad a lo que fue aplastado en un párrafo. Ahora quiero conectar 1816 con una idea clave de tu canal: el cambio en ciudades. Cuando una ciudad atraviesa crisis de barro, enfermedad, drenaje y presión social, suele responder con infraestructura. Y en el siglo XIX, una de las respuestas más comunes fue rediseñar el suelo urbano, pavimentar mejor, canalizar agua, instalar alcantarillado, modificar niveles en zonas bajas. Esto no es misterio, es urbanismo de supervivencia. En épocas de frío y lluvia, el barro en calles se vuelve una amenaza. Y en ciudades con animales, residuos y falta de drenaje, el barro es una mezcla peligrosa. Si además hay escasez, la ciudad se vuelve más vulnerable. Por eso, los shocks climáticos pueden ser catalizadores de modernización urbana. No porque una helada construya alcantarillado mágicamente, sino porque la helada y la crisis hacen evidente que el sistema antiguo es insuficiente. Ahora vamos a reforzar esto con un ejemplo conceptual. Si una ciudad sufre una crisis alimentaria, sube la pobreza. Si sube la pobreza, sube la densidad en viviendas baratas. Si sube la densidad y hay humedad, suben enfermedades. Si suben enfermedades, crece presión política para saneamiento. Y el saneamiento, en el siglo XIX, muchas veces significaba grandes obras, drenajes, canalización, elevación de calles, pavimentación. ¿Ves cómo el clima puede terminar afectando la forma de una ciudad? Eso es lo que significa ciudades afectadas en este episodio. No solo pasaron frío, sino que entraron en una dinámica que empuja cambios. Ahora hagamos una pausa y volvamos a la sensación de invierno imposible. Hay una razón por la que ese concepto es tan poderoso.
porque viola expectativas. El invierno está en la mente humana como estación dura, pero esperada. El verano es la promesa. Calor, cosecha, abundancia. Si el verano falla, la promesa se rompe. Y cuando la promesa se rompe, el miedo se vuelve racional. La gente de 1816 no tenía pronósticos como hoy. No tenía satélites, no tenía modelos, tenía cielo, tierra y memoria. Cuando un patrón se rompe, la mente busca explicación. Algunos culpan a Dios, otros a gobiernos, otros a señales del fin. Y cuando la gente busca explicación, también cambia su comportamiento. Guarda, acapara, migra, protesta, se aísla. Eso amplifica el impacto. Por eso, 1816 es más que clima, es psicología social. Ahora, para darle ritmo documental al video, en este punto normalmente se introduce una pieza de evidencia concreta, como un recorte de periódico con fecha, y eso es lo que haremos. Imagina un titular describiendo heladas en junio, una nota diciendo que los cultivos se perdieron, una carta contando nieve inesperada. Ese tipo de texto tiene un poder enorme porque te pone ahí. No es una estadística, es un testimonio. Y cuando combinas testimonios de diferentes lugares, el patrón se vuelve indiscutible. Algo raro pasó. Ahora vamos a anticipar una objeción común. Pero en 1816 no había fotos. Correcto. La fotografía como la conocemos todavía no estaba disponible de forma masiva. Por eso se usan grabados, ilustraciones, periódicos, diarios, registros meteorológicos. Ese es el archivo del siglo XIX temprano. Y eso no debilita el expediente. Lo hace más interesante porque obliga a leer fuentes, obliga a cruzar datos, y cuando cruzas datos, el caso se sostiene. Ahora vamos a hablar de algo que suele omitirse, el papel de los océanos. El clima global no es solo aire, el océano almacena calor. Cuando hay un cambio en radiación solar, el océano responde lentamente, pero también puede amplificar o suavizar efectos. En 1816, parte de la anormalidad también tuvo que ver con cómo se redistribuyó el calor y la humedad en el sistema global. No necesitamos entrar en modelos complejos, solo entender que el clima es un mecanismo enorme y un empujón como tambora puede cambiarlo durante años. Y aquí viene otro dato relevante. 1816 no fue el único año afectado. Hubo efectos en 1817 y otros años cercanos, pero 1816 se convirtió en símbolo porque fue el más recordado, el más brutal en percepción y en impacto en varios lugares. Ahora, hablemos del hambre con más precisión, porque esto es parte central. Cuando la cosecha falla, hay dos reacciones, el mercado y el Estado. El mercado sube precios, la oferta baja, la demanda sigue, sube el precio. El Estado, dependiendo del lugar, intenta intervenir, controlar precios, importar grano, distribuir ayuda o, en algunos casos, reprimir disturbios. Pero en el siglo XIX, importar no era tan rápido. Las rutas eran lentas y si varias regiones sufrían al mismo tiempo, la disponibilidad global era limitada. Entonces, la crisis no se resuelve con facilidad y eso crea un fenómeno urbano, concentración de sufrimiento. Las ciudades son imanes en crisis porque la gente cree que en la ciudad hay trabajo, hay ayuda, hay organización. A veces es cierto, a veces no. Pero esa migración, aunque sea pequeña en porcentaje, puede saturar barrios pobres. Aumenta la presión sobre viviendas, sobre agua, sobre alimentos. Y eso puede dejar efectos que duran décadas. Por eso, cuando hablamos de ciudades afectadas, también hablamos de movimientos demográficos. Ahora quiero que pienses en otra consecuencia que suele pasar desapercibida: la innovación. Crisis, necesidad, cambio. En algunos contextos, la crisis alimentaria impulsó cambios en cultivos, en almacenamiento, en transporte y también en políticas de salud pública. De nuevo, 1816
no inventó todo eso, pero fue un golpe que aceleró mentalidades. El siglo XIX es el siglo donde la ciudad moderna empieza a tomar forma, y crisis como la de 1816 empujan esa transformación. Ahora, volvamos a la pregunta del título: invierno imposible. La palabra imposible es un gancho, pero lo que realmente significa es fuera de lo esperado, porque físicamente el clima puede producir anomalías. La historia lo muestra: volcanes, variaciones solares, patrones oceánicos. Lo imposible no es que haga frío, lo imposible es que una sociedad crea que su estabilidad es garantizada. 1816 rompió esa ilusión, y en ese sentido, el año sin verano es un espejo. Nos enseña que el sistema natural tiene la capacidad de cambiar rápido y que la sociedad, cuando depende de un equilibrio, es vulnerable. Ahora, hagamos el tramo final del expediente con una conclusión clara y con peso. En 1815 ocurrió una erupción volcánica masiva. En 1816 se registraron anomalías climáticas en diversas regiones: frío inusual, heladas fuera de temporada, lluvias persistentes y cielos grises. La agricultura se vio afectada, los precios subieron, hubo hambre y tensión social en sectores vulnerables. Las ciudades sintieron la presión. Abastecimiento, salud, migración, orden. Y la modernización urbana del siglo XIX encontró una razón más para acelerar infraestructura: drenaje, saneamiento, calles más estables, control del agua. Esto no es una historia de fantasía, es una historia de fragilidad y, sobre todo, una historia de evidencia. Cuando miras 1816 como expediente, entiendes que el pasado no era un lugar estático, era un mundo que también enfrentaba shocks, un mundo que, de pronto, podía vivir un verano que se sentía como invierno. Y ahora cierro con una imagen que resume el caso. Imagina una calle de 1816, no una calle moderna, una calle de tierra, barro, animales. Imagina el cielo gris, la ropa húmeda, el viento frío, la gente mirando el mercado, contando monedas, preguntándose si mañana habrá pan. Esa escena, repetida en diferentes lugares, es la realidad que define el año sin verano. No es solo un fenómeno meteorológico, es un golpe al corazón del sistema cotidiano. Este fue el expediente 1816, el año sin verano. Un invierno fuera de lugar y un mundo que tuvo que adaptarse. Y si alguna vez has pensado que la historia cambia solo por batallas o por líderes, recuerda esto: a veces cambia porque el verano no llega. A veces cambia porque el cielo decide otra cosa.